Zombie Apocalypse. Marvel Studios está desarrollando finalmente Armor Wars como una película en vez de una serie para ajustar el proyecto a la historia que están creando. Marvel Studios está planeando hacer un recast para el personaje del General Ross en el UCM y se habrían fijado en Harrison Ford para el papel. El primer tráiler de la película Ant-Man and the Wasp: Quantumania saldrá este otoño. A día de hoy, Warner Bros. Discovery no tiene planeado renovar la serie Young Justice por una quinta temporada. Jonathan Majors va a interpretar a Dennis Rodman en un biopic llamado 48 Hours in Vegas que contará su viaje a Las Vegas durante las finales de la NBA de 1998. Ruben Fleischer será el director de la nueva entrega de Ahora me ves. El nuevo Need for Speed se llamaría Need for Speed Unbound, se podría anunciar en los próximos días o en las próximas semanas y se lanzaría el 2 de diciembre de este año para PlayStation 5, Xbox Series y PC, sin versión para PlayStation 4 ni para Xbox One. Ubisoft ha anunciado un nuevo shooter multijugador basado en temporadas llamado Project U. Por otra parte, han abierto los registros para que los jugadores accedan a su primera beta cerrada, que solamente estará disponible en PC y solamente se lanzará en países del este de Europa como Alemania, Reino Unido, Noruega, Portugal, España e Italia, entre otros. Bill Skarsgård y Lily Rose Depp sustituirán a Austin Butler y Anya Taylor-Joy como protagonistas de la nueva versión de Nosferatu dirigida por Robert Eggers. En el caso concreto de Anya Taylor-Joy, no va a poder participar en el proyecto por problemas de agenda. Antes de anunciar su cierre para el 18 de enero de 2023, Google Stadia habría rechazado la idea de hacer una nueva entrega de Death Stranding desarrollada por Hideo Kojima porque su proyecto era una experiencia para un jugador y Google estaba más interesada en trabajar en experiencias multijugador. Universal está desarrollando una película de la serie Community con estreno directo en Peacock y que traerá de vuelta actores originales como Joel McHale, Danny Pudi, Alison Brie, Gillian Anderson, Jim Rush y Ken Jeong. Sony Pictures está desarrollando una nueva versión en acción real de Tarzán tras adquirir los derechos cinematográficos de la IP que estaban en posesión de Edgar Rice Burroughs Incorporated. Su objetivo es mostrar una reinvención del personaje y adecuarlo a la actualidad. La película Scream 6 tendrá lugar un año y pico después de los eventos de Scream 5. El rodaje del reboot del Cuervo ha finalizado. Universal está desarrollando un reboot de la franquicia American Pie que tendrá a Sujata Day como guionista. Nintendo ha anunciado que el lanzamiento de la edición física de la versión para Nintendo Switch del Bayonetta se ha retrasado hasta la primera mitad de este mes de octubre. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre estas noticias que os leo.